Capítulo 6. Algunos tipos de narrativa o descriptiva de la imagen. Introducción. Este capítulo esboza algunos tipos de lectura de la imagen. Es importante mencionar que la información bibliográfica en torno a este tema es muy escasa. José Dieguez 1988, 27 y Antonio Martín Infante 2010, 7. Hacen un esbozo general de algunas modalidades que a continuación se citan. Este tema es fundamental, ya que la narrativa gráfica hace uso de estas, principalmente en productos de carácter experimental. Es posible consultar más información sobre este tema en el capítulo Paradigma, curva dramática, estructura interna, tramas maestras, masterplots, y estructuras internas. Algunas lecturas básicas de la imagen narrativa se caracteriza por tener una lectura secuencial, de orden cronológico, temporal, tradicional. Ejemplo: numeración, orden antes-después, causa-efecto, etc. Diagonal se deriva de la estructura lineal, pero en direcciones o formas determinadas, en este caso diagonal. Ya sea de arriba hacia abajo o viceversa. Circular se caracteriza por su estructura ordenada lineal, pero regresa al punto de inicio solo una vez. Elíptica se caracteriza por su estructura de orden lineal, pero puede alterarse temporalmente en la edición, puede regresar al punto inicial solo una o varias veces. Bucle/loop se caracteriza por su estructura de orden lineal, pero regresa al punto inicial indefinidamente. Iterativa lineal. Se caracteriza por su estructura de orden lineal, pero regresa al punto de inicio indefinidamente, cada una de estas veces presenta variaciones leves a muy evidentes. Descriptiva se caracteriza por tener una lectura simultánea o instantánea. Es decir, se leen todos los elementos del conjunto al mismo tiempo. No es ordenada. Tiene tres modalidades: a jerárquica, destaca y se leen de manera piramidal sus elementos, de mayor a menor; B homogénea, todos los elementos son muy similares, se confunden; C infográfica se caracteriza por tener una lectura mixta. Es decir, tanto narrativa como descriptiva, ya que desglosa información solo verbal o bien verbal y visual. Algunas lecturas complejas de la imagen. Abismación frontal, acercamiento. Se caracteriza porque el recorrido de esta lectura, en lugar de ser de izquierda a derecha o viceversa, es hacia adelante, muy similar al efecto visual del zoom in o fade in o acercamiento. Abismación inversa, alejamiento. Se caracteriza porque el recorrido de esta lectura, en lugar de ser de izquierda a derecha o viceversa, es hacia atrás o inversa, muy similar al efecto visual del zoom out o fade out o alejamiento. Metanarrativa, uno dentro de otro. Se caracteriza porque dentro de una imagen puede haber otra cápsula de información. Ejemplo: una forma en la que se justifica este recurso es que dentro de un globo de texto, en lugar de contener texto, contiene otra imagen o una metáfora visual. Es similar a la estructura de muñecas rusas. Uno dentro de otro. Acróstica se caracteriza porque su lectura puede dirigir al lector a diversas direcciones: izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente, atrás, diagonal, hacia arriba o abajo. Ejemplo: sopa de letras. Ramificada, como su nombre lo indica, su estructura es muy similar a una ramificación, puede ser o no visible; videojuegos o bien un mapa conceptual con imágenes. Rizomática se caracteriza por ir de lo general a lo particular o viceversa. Ejemplo: se inicia una referencia de manera genera un país y se particulariza hasta enfocarse a uno de los habitantes en concreto. Transmedia se caracteriza por ser una lectura derivada de la influencia o interacción de las redes sociales o Internet. Es decir, está mediada por los consumidores. Un ejemplo: el color de un logotipo modificado por estudio de marketing tomando como referencia a las redes sociales. Hipertextual se caracteriza porque la narración visual puede vincular con otra referencia, con otra imagen, por ejemplo. Generalmente su soporte es digital, y funciona ya sea a modo de enlace o link. Un ejemplo de esta modalidad es el código QR, que se encuentra en el extremo superior derecho y que, al enlazarse con este, hipervincula con otra imagen. Caleidoscópica son múltiples lectores que se desarrollan de manera simultánea sin vincularse directamente o bien en el clímax o desenlace de la narración. Metalepsis se caracteriza por alterar el planteamiento temporal o narratológico dentro de un mismo panel, en lugar de hacerlo de manera secuencial. Es decir, el resultado de este recurso parecerá algo ilógico o incoherente, a menos que lo justifique la trama o tema. Ejemplo: presente, pasado y futuro mezclados o a modo de collage. Contrapunto es similar a un collage, pero no hay vínculo temático o es indirecto o ilógico entre los elementos. Cento es similar a un collage, pero si hay vínculo temático es directo y lógico entre los elementos. Iterativo formal. Por sustracción se caracteriza por ser una lectura que gradualmente va restando sus elementos. Ejemplo: una flor que gradualmente se va deshojando.
Por suma se caracteriza por ser una lectura que gradualmente va agregando o sumando elementos. Ejemplo: copo de nieve que se vuelve una gigantesca masa de nieve conforme va rodando. Por variación se caracteriza porque su lectura gradualmente va generando variaciones en sus elementos, pero la lectura temática es coherente. Ejemplo: conjunto de diapositivas sobre las mujeres de una ciudad en específico. Método de referenciación Ehrlich se caracteriza porque su lectura visual requiere de indicadores que orienten de manera directa las interpretaciones del lector. Ejemplo: el mapa de un centro comercial o algunos casos de infografías o algunos casos de caricatura política. Híbridas puede ser una mezcla, de dos o varias modalidades de las mencionadas u otras. Personalizadas puede generarse acorde a un contexto o bien por adecuaciones específicas a un proyecto o situación en particular.